Las enfermedades cardiovasculares son un tema de suma importancia para la población. Las consecuencias de no seguir un adecuado tratamiento médico representa una de las primeras causas de muerte. Cada año más de 17.5 millones de personas fallecen de forma prematura en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que para el 2030 aumente a 23 millones. El tratamiento recomendado por expertos para estas condiciones es la información y prevención. Muchos de estos padecimientos pueden evitarse haciendo simples cambios en la rutina diaria como realizar ejercicio, mantener una dieta balanceada y nutritiva, evitar la obesidad y el tabaquismo, además de visitar con regularidad al médico. Es importante que las personas ya diagnosticadas con una enfermedad cardiovascular cumplan con todas las medidas de bioseguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud para evitar el contagio por el COVID-19, ya que este virus puede causar serias complicaciones que ponen en riesgo sus vidas. Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy vamos a hablar sobre el impacto del COVID-19 en los pacientes cardiovasculares. Hoy nos acompaña el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo e intervencionista, para hablar sobre este tema. Un gusto recibirlo, bienvenido, doctor. Gracias, Daniela, y gracias por la invitación y poder ampliar un poco más sobre el COVID y las enfermedades cardiovasculares. Queremos hablar sobre el efecto que tiene, efectos cardiovasculares en los pacientes que han pasado por COVID-19, entenderlo un poco más, porque hemos visto cómo es el impacto en los pacientes que ya han tenido alguna enfermedad previa, pero también el desarrollo y también el impacto que ha tenido esta enfermedad. Sí, el segundo órgano más afectado del COVID-19 es el corazón, ¿no? Vemos que principalmente el método de contagio y la forma de transmisión ataca el pulmón y el pulmón es uno de los primeros en tener afectación por parte del COVID-19. Pero desde el punto de vista cardiovascular también vemos cómo el corazón sigue siendo el segundo órgano tanto durante la infección como posterior a la infección, es uno de los más afectados. Uno de los aspectos que es importante hablar, ¿no? En el último consenso que hubo el año pasado en cuanto a prevención cardiovascular, se habló de de los efectos emergentes o de los factores de riesgo emergentes y ya se incluyó el SARS-CoV-2 como un factor de riesgo emergente para enfermedades cardiovasculares. Cuando hablamos de qué es lo que hace el COVID-19 en el corazón, también vemos cómo puede producir varios efectos en tal órgano, como son en la injuria miocárdica. Se realizó un estudio bien importante publicado en el New England Journal of Medicine, donde más del 40, más del 60% de los pacientes que tenían COVID-19 tenían injuria miocárdica. Cuando nosotros hablamos de injuria miocárdica, tenemos que explicar que la injuria miocárdica no es infarto, ¿no? Sin embargo, dentro de las manifestaciones clínicas del COVID-19 tenemos infarto agudo del miocardio, tenemos injuria miocárdica, tenemos también arritmia y tenemos los problemas trombóticos. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos Sí. para poder entender qué se trata cada una de estas patologías. Cuando hablamos de la injuria miocárdica, no es más que el daño que se produce al músculo cardíaco. Cuando hablamos del músculo cardíaco, recuerden ustedes que el corazón es un músculo que se encarga de la eyección de la sangre o el bombeo de la sangre a todo el cuerpo. El SARS-CoV-2 o el COVID-19, dentro de sus manifestaciones clínicas y dentro de su fisiopatología, produce un daño directo al músculo cardíaco, lo que nosotros vamos a entender como una injuria miocárdica. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque vamos a ver en los pacientes que están hospitalizados, un gran porcentaje, hubo otro estudio bien importante para poder demostrar la injuria miocárdica, se utilizó la troponina I, ¿okay? Que es la troponina que nosotros utilizamos para medir cuando hay un infarto. Esta troponina se demostró que más del 14% o el más del 20% de los pacientes hospitalizados con COVID tenían daño o tenían presente la troponina I cuantitativa. Doctor, todo paciente que
por lo menos este porcentaje que nos habla, han sido pacientes que ya tienen patologías cardiovasculares previas o han sido pacientes sanos Sí. que han tenido también daños al corazón cuando han tenido este virus? Sí, excelente pregunta, porque se demostró que eran pacientes sanos, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que no piensen ustedes, claro, estamos hablando, recuerden que cuando nosotros clasificamos en las manifestaciones clínicas del COVID, tenemos leve, moderado y severo. En los pacientes que están de moderado a severo, pacientes que no tenían antecedentes cardiovasculares, presentan o tienen troponinas positivas, lo que manifiesta que hay una injuria miocárdica. ¿Qué quiere decir? De que todo paciente que está en fase moderada o severa tiene una afectación por el COVID en el músculo cardíaco. ¿Okay? Entonces, vemos la manifestación, el impacto que ha tenido entonces el COVID-19 en los pacientes también con patologías cardiovasculares. Sí, y peor aún, por eso que cuando nosotros, y de verdad que me gusta mucho venir a hablar de COVID y enfermedad cardiovascular, porque todavía sigue siendo los pacientes con antecedentes cardiovasculares los que tienen mayores complicaciones, ¿okay? Más de un 80% de estos pacientes. Si los pacientes que son sanos ya tienen injuria miocárdica al tener una enfermedad moderada y severa, los pacientes que están ya con enfermedades previas, como por ejemplo cardiopatía isquémica, infarto de miocardio, o un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene enfermedad por COVID, un paciente que ya tiene daño muscular previo por una insuficiencia cardíaca y tiene el contagio por COVID-2, SARS-CoV-2, vemos entonces que este paciente va a tener mayores probabilidades de tener complicaciones en un futuro. Muy bien, vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte nos seguirá acompañando el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo e intervencionista. Estamos hablando sobre el impacto que tiene la enfermedad del COVID-19 o el SARS-CoV-2 en el corazón, cómo se manifiesta en este músculo, además los daños estructurales que presentamos en el organismo al tener este virus según las etapas, leve, moderada y severa según cada uno de los pacientes. A la pausa, las redes sociales a su disposición, conectados en Instagram Live, participando también con ustedes por esta vía, por @salud_gb, en la cuenta de Instagram Live conectada, @DanielaJSalas, y la cuenta de nuestro especialista, @DR Asdrúbal. Ya regresamos con más.